Bienvenidos a todos con mucho cariño y con mucha amistad. Os saludo a todos. Soy Tibor Martí, becario del programa Körösi Csoma Sándor en Villa Ángela, Chaco, desde finales de febrero, trabajando con el consulado honorario y con la Sociedad Húngara de Villa Ángela. Doy la bienvenida a todos en el marco de la serie de las charlas Historia y Cultura Húngara. Hoy, gracias a nuestra invitada, Anikó Kodó, vamos a presentar un tema muy particular, la producción de vinos y las tradiciones de la vitivinicultura húngara, especialmente en la región histórica de Tokaj. El vino es una materia muy importante en nuestras tradiciones más antiguas. La Sociedad Húngara de Villa Ángela durante décadas ha festejado la fiesta de la vendimia y fue un acontecimiento que hace a la historia de esa institución tan arraigada en la sociedad chaqueña. La vitivinicultura en Hungría es una cadena de valor productiva muy importante. Son varias las regiones geográficas especializadas en la producción del vino y con mucha tradición. Particularmente en el marco de esta charla vamos a conocer la región más famosa, Tokaj. En Hungría, como en Argentina, el otoño, allí en septiembre, octubre y en Tokaj, incluso en noviembre, es la época de la vendimia. La vendimia es un periodo muy importante en todos los lugares donde hay viñedos. En Hungría, festejar la vendimia es una gran tradición y en Argentina, también en la región de Cuyo y en Mendoza particularmente. Pero llamativamente para los húngaros que viven en la diáspora, especialmente para los húngaros del Chaco, por la particularidad que no es una región de viñedos, las inolvidables fiestas de la vendimia han sido ocasiones importantes para la vida comunitaria. Esto tiene lugar en el hemisferio sur a partir de marzo y en abril y principios de mayo. En Villa Ángela, Chaco, en aquellos años entre 1930 y 1980, se realizaban reuniones y bailes populares teniendo al vino y a los viñedos como protagonistas. Esta gran actividad se replicaba en las costumbres de todos. No había nadie en el pueblo que no tenga un viñedo y la gente viajaba desde lejos, desde las chacras, hacia la sede de la Sociedad Húngara, fundada en 1932. La fiesta de la vendimia siempre era el evento social más importante de la colectividad húngara y de toda la sociedad villangelense. Una tradición muy linda que lamentablemente se ha perdido en las últimas décadas. Antes de comenzar de lleno en la charla, quisiera compartir algunas informaciones técnicas. Para las intervenciones de nuestra invitada, vamos a desactivar los micrófonos. Después de la primera parte del programa, los participantes vamos a tener la oportunidad para plantear preguntas o hacer comentarios. A continuación, es para mí un gusto enorme saludar a nuestra invitada, Anikó Kodó. Ella es una verdadera especialista desde su actividad y tiene amplios conocimientos sobre la vitivinicultura. Tiene actividades muy variadas en ese ámbito y una formación multifacética. Además, es experta en la producción de vinos y conoce muy bien la región de Tokaj y Tajo, y tiene experiencias en otras regiones europeas. Después de completar sus estudios secundarios en el Colegio Cisterciense en Eger, Anikó estudió en Lausanne, en Suiza, donde obtuvo su título en hostelería. Conoce, por ejemplo, Bordeaux, Francia, pero también ha acumulado experiencia profesional en Portugal y en Italia, dos países europeos de gran tradición vitivinícola.
Entre 2007 y 2012 estudió castellano y portugués en el Departamento de Estudios Románicos de la Universidad de Utrecht. Durante años trabajó en una oficina en Budapest de una gran empresa internacional de alquiler de coches. Actualmente es socia de TR Winery, una bodega que opera desde 2013. Ella es especialista en vinos con gran experiencia internacional. Además, Aniko es hispanista, habla perfectamente castellano, portugués, inglés e húngaro, su lengua madre. Le agradezco mucho a Aniko por aceptar nuestra invitación y te doy la palabra. Vale, muchas gracias por la invitación. Es un honor de estar aquí con vosotros y hablar sobre mi pasión y hablar sobre Hungría y las regiones y los vinos de Hungría. Seguro que muchos ya conocen los vinos de Hungría y veo que algunos tienen algunas botellas de Tokaj y otros vinos. Pero es una gran pena que no podemos estar juntos ahora catando los vinos, pero espero que vais a disfrutar la presentación. Hace mucho tiempo que no uso diariamente el castellano, hace muchos años, así voy a pedir disculpas por mis errores y bueno, voy a empezar a mostrar la presentación. Bueno, ¿ya podéis ver? ¿Está bien? Bueno, entonces voy a empezar la presentación con un poco de historia sobre los vinos de Hungría. Espero que no voy a ser muy aburrida con la historia, pero creo que es importante saber un poquito sobre la elaboración y después voy a destacar algunas regiones, no todas las regiones, pero algunas que producen vinos de calidad y vale la pena mencionar. Después voy a hablar sobre los varietales y al final voy a hablar sobre Tokaj y mi negocio también. Bueno, como Tibor ya me presento, algunas palabras sobre mi persona. Yo tengo 34 años y nací en una ciudad pequeña en el noreste del país, se llama Mezőkövesd, quizás algunos conocen. Mezőkövesd, la ciudad, está muy famoso por su folclore y el bordado especial que se llama motyú, y en la imagen arriba a la derecha es el bordado que hizo mi bisabuela, perdón. Bueno, luego sobre mis estudios, sí, estudié filología española y portuguesa y después fui a Suiza, a Lausanne, para dedicar a mi pasión y para aprender más sobre mi pasión, sobre la gestión, hotelería, finanzas, sí, gastronomía y enología. Y trabajé para una empresa internacional, el alquiler de coches, Avis y Budget. Yo era responsable por dirigir los equipos de atención al cliente de España y Portugal y finanzas de España y Portugal. Y trabajé ahí 6 años y luego fui a Portugal para trabajar y ganar experiencia en un hotel de 5 estrellas que se llama Six Senses. Está en el Valle del Duero y trabajé en la parte del restaurante y en la parte de los vinos como sommelier. Bueno, y ahora vamos a empezar a hablar sobre los vinos. Bueno, ya todos conocen Hungría y algún dato, algunos números sobre la cantidad de los vinos que produce Hungría. En 2018, Hungría
está en el lugar 8 en la cantidad de la producción de los vinos en Europa. Los primeros son Italia, Francia y España, después Alemania, Portugal, Rumania, Rusia y estamos aquí nosotros, Hungría. Y en el nivel mundial, Hungría no está entre los 15 productores más grandes, porque en el nivel mundial ya está ahí Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda. Las regiones de Hungría. En Hungría hay 6 regiones de vinos grandes. Podéis ver en la pantalla, están ahí con diferentes colores. Voy a hablar sobre los más importantes. Pero ahora vamos a hablar un poquito sobre la historia de la vitivinicultura y la vinificación. La vitivinicultura y la vinificación se han practicado en la actual Hungría desde la época romana, cuando Hungría formaba parte de la provincia romana de Pannonia. Las tribus magiares o húngaros que llegaron aquí a finales del siglo IX encontraron ya viñedos florecientes y la familiaridad con las técnicas de elaboración del vino. En la imagen, en la mitad, podéis ver Béla IV, el rey que reconstruyó Hungría después de la invasión mongola en 1241 y se dio mucha prioridad a la producción de vino y se invitó inmigrantes de áreas con especial experiencia en el cultivo de la vid y la elaboración del vino para reconstruir las áreas devastadas. Así podemos agradecer a él que tenemos viñedos ahora. Y al final de su reinado, algunas ciudades ya empezaron a exportar vinos en cantidades relativamente grandes. Después, tras la derrota y muerte de Luis II, el rey, en la batalla de Mohács en 1529 contra los turcos, gran parte del país estuvo bajo el dominio musulmán durante un siglo y medio y durante el cual la producción de vino sobrevivió, pero no prosperó a causa de la religión islam que no permite consumir alcohol. El vino más famoso de Hungría, Tokaj, se menciona por primera vez en los registros a finales del siglo XV. Para 1570 se reconoció la podredumbre noble o botrytis, que es un hongo que se llama botrytis. Luego voy a hablar más sobre este hongo y el botrytis en la elaboración de vino Tokaj. Y se formularon las leyes de Osu, que es el vino de postre de Tokaj. Pero el desarrollo más importante en el siglo XVII fue el surgimiento de Tokaj Osu. Ya en 1641 se redactó una ley de la viña para todo el distrito de Tokaj que regulaba la selección del viñedo, la construcción de terrazas, el riego, el abono y el cavado del viñedo. En 1686, la ciudad de Buda fue liberada de los turcos, seguida en los próximos años por todo el resto de Hungría, que luego pasó a formar parte del Imperio Habsburgo. Un invento de independencia liderado por Ferenc Rákóczi, un noble, fracasó en 1711. Ferenc Rákóczi podéis ver en la imagen arriba a la izquierda. Sí, Ferenc Rákóczi tuvo el efecto de extender la fama de los vinos de Tokaj a la corte del rey francés,
Luis XIV, quien Rákóczi había enviado abundantes botellas como regalo. Este fue el comienzo de la formidable reputación internacional de Tokaj, cuando Luis XIV cató el vino en su corte en Versailles, en Francia, y dijo: Tokaj, el vino de Tokaj es el vino de los reyes y el rey de los vinos. Aquí podéis ver una imagen muy antigua de la ciudad Tokaj y la fortaleza o el castillo de Tokaj, que lamentablemente ya no existe. Es la primera clasificación de los viñedos. Los viñedos de Tokaj fueron los primeros en ser sometidos a clasificación en 1700 y la primera clasificación nacional de viñedos en cualquier lugar es una clasificación de 5 niveles y se llevó a cabo en Hungría en 1707 y 8. La siguiente clasificación la hicieron en la región de Duero, en Portugal, y luego en 1855 clasificaron las viñas de Bordeaux y Sauternes en Francia. Luego, la filoxera es un piojo que ataca las raíces de la vid y destruyó todas las viñas en Europa. Golpeó Hungría también en la década de 1870. La replantación de la vid resistente a la filoxera se inició en 1881. Esto significa que durante 10 años tenían que replantar toda la vid, todos los viñedos en toda Europa. Luego, los siglos XVIII y XIX eran la época oro de Tokaj. Era cuando la mayoría de la producción se exportaron a los cortes de los reyes en Francia, en Rusia, en otros países. Y en aquella altura, el azúcar era muy raro, el producto azúcar era muy raro y también muy caro. Así el facto que el vino de Tokaj tenía azúcar natural fue una cosa muy, muy especial. El vino de Tokaj dulce era un producto de lujo con azúcar natural. Nunca cataron vinos tan dulces antes. Después del periodo oro viene el periodo oscuro, como en la historia siempre. Después de la Segunda Guerra Mundial empezó el periodo oscuro del vino de Hungría y en Tokaj. En 1947, la Asociación Nacional de Viticultores, Comercios del Vino y Comunidades Vitivinícolas de Hungría, que se había fundado originalmente en 1830 para promover la cooperación y el estudio en beneficio de todos en la industria del vino, se vio obligada a suspender sus actividades cuando el monopolio estatal comunista tomó el control. Siguió una era de granjas estatales y bodegas estatales, durante la cual todas las exportaciones de vino se canalizaron a través de la empresa comercial controlada por el Estado Monimpex. La mayoría de la producción lo exportaron a la Unión Soviética y se concentraron en la cantidad y no en la calidad. La industria vitivinícola de Hungría sufrió un periodo de estancamiento y en general de baja tecnología durante esta era, que entorpeció el desarrollo del vino húngaro hasta la caída de la cortina del hierro. Es una gran pena porque, por ejemplo, en Tokaj también destruyeron los buenos viñedos porque querían utilizar grandes máquinas para poder cosechar más
cantidad, así los viñedos más importantes y con más calidad lo abandonaron y ahora ya hay, ya no es posible replantar y recultivar la uva ahí. Sí, después de la caída de la cortina de hierro, afortunadamente una proporción considerable de todas las vidas húngaras había permanecido en manos privadas en la era comunista y esto ha permitido a Hungría adaptar la producción a los requisitos más estrictos de los importadores occidentales más rápidamente que otros países del ex-Comecon, son los ex-países de la Unión Soviética como Checoslovaquia antes, y Polonia, Rusia. Bueno, ahora vamos a parar con la historia y luego vamos a continuar con Tokaj, pero ahora voy a hablar algunas palabras sobre los otras regiones y distritos más importantes de vinos. Villain, alguien ya mencionó al inicio las bodegas de Villain. Villain se sitúa en el sur del país, es bastante grande, está entre los más grandes de las regiones en Hungría. Y está entre las primeras regiones donde empezaron a desarrollar la producción y producir vino de alta calidad después del comunismo. El clima en esta zona del país es más agradable y más caliente. Tiene un clima que llamamos submediterránea con inviernos más suaves y veranos más calientes. Y las uvas importantes, la mayoría de la producción es vino tinto y las uvas son las uvas rojas o tintas. Cultivan uvas internacionales mayoritariamente. Por ejemplo, Cabernet Franc es muy importante, Cabernet Sauvignon y Merlot. En Villain producen vinos de tipo Bordeaux, un Bordeaux blend llamamos, o una mezcla de estas uvas da un tipo de vino muy parecido a Bordeaux. Sí, y hay un vino, hay una uva importante que se llama Portugieser, que también es caracteriza muy bien Villain. Y algunas fotos sobre las bodegas de Villain y las barricas. Bueno, después voy a presentar una región muy pequeña, tiene 2.000 hectáreas. El clima es continental, con inviernos más moderados y veranos calientes. Se llama Szekszárd, que también está al sur. Y la uva más importante de Szekszárd se llama Kódorka. Es una uva que tiene los orígenes aquí en Hungría y en esta zona de Europa. Kódorka, la uva, da vino tinto y con cuerpo intermedio y ligero. Es muy bien acompañar con la gastronomía húngara, por ejemplo, con goulash o pörkölt, por ejemplo. Aquí podéis ver algunas fotos de algunas bodegas grandes de Szekszárd. Luego vamos a viajar a Badacsony. Ahora estamos, Badacsony es una colina o es un monte volcánica
Y Badajoz se sitúa en el norte del lago Balaton, se llama Balaton, que seguro que todos conocéis. Es el lago más grande de Europa Central y es el destino más favorito de los húngaros durante el verano. Todos pasamos ahí los fines de semana. Durante el verano todos. Budapest, no hay nadie en Budapest, todos vamos al lago Balaton. Y hay buenas regiones de vinos, hay buen vino en el lago Balaton. Como ya dije, Badajoz tiene unas rocas volcánicas y las uvas son mayoritariamente blancas en Badajoz y húngaras. Uvas húngaras, por ejemplo, Olasz Riesling, que no tiene una traducción al inglés o al español. Kéknyelű, Pinot Gris es una varietal internacional y Riesling de Alemania. Son vinos generalmente muy ligeros que nos gustamos beber, tomar durante el verano cuando estamos en Balaton, son muy ligeros, muy agradables. Y es una región que vale la pena visitar. Creo que es la región, una de las regiones más bonitas de Hungría. El lago, las vistas. Luego hablo sobre Somló, que es una de las regiones más pequeñas. Está muy cerca al lago Balaton y Badajoz. La tierra y las rocas son muy parecidas a Badajoz, ya que Somló también es una colina, es un monte volcánica. Pero las uvas son diferentes aquí y, por ejemplo, la uva más importante se llama Jufárka, que tiene un nombre muy chistoso, que significa el roble de la oveja por la figura de la uva. Y Furmint y Hárslevelű también son las uvas muy importantes de la región. Olasz Riesling y Syrah. Hay algunos productores que empezaron a hacer experiencias con la uva internacional Syrah. Y es muy curioso que los vinos de Somló tienen un olor muy especial. Cuando abrimos una botella, es muy fácil reconocer el vino de Somló. Es el olor de las rocas que tenemos ahí. Seguro que si una vez visitáis Somló, por ejemplo, el agua que viene para duchar, todo tiene el mismo olor ahí. Así es muy interesante. Y lo que es también interesante en Somló y Badajoz, que la gente construye las bodegas y los edificios de la producción en el viñedo. Y en las otras regiones, generalmente los edificios están fuera de los viñedos, generalmente están en los pueblos y no construyen nada en los viñedos, pero en Somló y Badajoz los edificios y la área de producción están en los viñedos. Hay que hablar algunas palabras sobre Eger. Es la ciudad donde me fui a escuela secundaria, así me gusta mucho Eger. Es una ciudad con mucha historia, con edificios muy lindos, tiene un patrimonio turco, musulmano también, tiene el castillo, la fortaleza y tiene mucha historia de elaborar vinos y vitivinicultura. Y está entre los distritos más grandes, es casi igual a Vilain. Las uvas son mayoritariamente internacionales, las uvas rojas o tintas. Zweigelt viene de Austria, Pinot Noir lo llevaron de Francia,
Merlot. Cake Francos es una uva húngara y que viene húngara o de Austria. Originalmente viene de Austria. En Austria se llaman Blaufränkisch. También Cabernet Franc. Y hay dos uvas blancas que se llama Király leányka o princesa o leányka, señorita. Y hay que mencionar el vino que se llama Egri Bikavér, que significa el sangre del toro. Es una mezcla de los diferentes vinos rojos. No hay un recipe exacto. Los productores lo hacen como lo quieren hacer. Y según la leyenda, el nombre viene de la época de los turcos, cuando en el siglo XVI en Eger había la guerra contra los turcos. El capitán de la fortaleza de Eger daba vino rojo, este vino, a los soldados, y los soldados eran muy valientes y los turcos dijeron que es el sangre del toro que bebieron los soldados. Eger ahora produce mucha cantidad. La mayoría de los productores produce más cantidad que calidad. Pero hay algunos productores que hacen muchos esfuerzos y producen alta calidad. Pero la mayoría es de calidad intermedio. Y una imagen de la ciudad de Eger y de la cosecha, la vendimia y las barricas en las cavas. Bueno, y ahora llegamos a Tokaj, mi región favorito. Aquí en la mapa podéis ver la región Tokaj. En total hay casi 6.000 millones de hectáreas en Tokaj y hay 22 pueblos donde producen vinos de Tokaj. Y después de la caída de la cortina de hierro, en 1939, comenzó el renacimiento de Tokaj. El renacimiento de Tokaj decimos porque a Hungría llegaron muchos inversores extranjeros para comprar los viñedos y para establecer bodegas en Hungría. En 1990, por ejemplo, Royal Tokaj es una bodega que está en mano inglés. Disnokő pertenece a una empresa francesa y Tokaj Hétszőlő también a una empresa francesa. Király Udvar pertenece a un inversor de los Estados Unidos y Oremus pertenece a la familia y a la bodega Vega Sicilia que creo que vosotros también podéis comprar en Argentina porque Vega Sicilia tiene muchas bodegas en España, en Argentina y en Chile creo también así. Creo que Oremus es el vino de Tokaj que podéis comprar en Argentina. Estos inversores trajeron mucha experiencia y profesionalismo en la viticultura. Hicieron muchos esfuerzos para convertir las viñas al estado original. Empezaron a producir alta calidad y mostrar a la gente húngara cómo desarrollar la tecnología y cómo producir vino bueno que el mercado necesita. Y también ellos empezaron a exportar el vino de Tokaj.
Las uvas en Tokaji. La elaboración de vino en Tokaji está muy regulado, como es una zona protegida, está patrimonio mundial también, y tenemos que hacer y asegurar de las leyes y de las reglas de cómo elaborar los vinos. Y hay 6 tipos de uvas diferentes que podemos cultivar en Tokaji. Estas son uvas húngaras que todos tienen los raíces y orígenes en Tokaji y en Hungría. La uva más importante es la uva Furmint. Después, la mayoría de la uva es Furmint. Creo que 60% de la región tiene Furmint. Furmint tiene mucha acidez y es capaz de contener azúcar también. Luego, Hárslevelű es el segundo más importante, que da más aromas al vino y tiene acidez más leve. Luego, Sárga Muskotáj, que es muy parecido a Muscatel, da mucho azúcar y aromas florales al vino. Y los demás 3, Zéta, Kabar y Kövér-szőlő, ya no son tan populares como en las décadas anteriores a causa de no ser tan resistente y no dan tanta calidad en la vendimia. Y es importante destacar que estas uvas son muy versátiles. En Tokaji producimos el famoso vino dulce, el vino postre de Tokaji Aszú, y también producimos vino seco. Y la producción y la elaboración de vino seco es bastante joven en Tokaji. Lo empezamos a hacer en los últimos 20 y 30 años. Y como ya dije, son uvas muy versátiles. Esto significa que nosotros podemos elaborar vino seco de las mismas uvas y luego vino medio seco, medio dulce y dulce. Esto depende del tiempo, de la data de la cosecha cuando hacemos la vendimia. Por ejemplo, si hacemos la vendimia en septiembre, vamos a recoger uvas sanas y son las uvas que utilizamos para el vino seco. Generalmente en octubre ya las uvas empiezan a madurar y cuando hacemos la vendimia hacemos vino dulce. Y al final de octubre y durante noviembre, cuando recolectamos las uvas, podemos hacer el vino de postre que tiene más azúcar. Las uvas ya están más maduradas. Sí. Así es muy, muy interesante que en Tokaji la vendimia lo empezamos en septiembre y hacemos así la mitad de noviembre, casi al invierno. Algunas palabras sobre la terroir. Como ya hemos visto en las regiones por el lago Balaton, en Badacsony y Somló, en Tokaji la tierra se constituye de rocas volcánicas y que se crearon en millones de años, hace millones de años, por los movimientos de los volcanes. Y a causa de estas rocas, los vinos son muy únicos y son muy minerales. En Tokaji se puede descubrir, se encuentran todos los tipos de rocas volcánicas que hace la región muy especial.
Y todos los pueblos, los vinos de los diferentes pueblos son totalmente diferentes. Vale la pena hacer catas de diferentes pueblos y así es fácil ver las diferencias entre las diferentes tierras, rocas, sabores. Aquí algunas imágenes de los viñedos de Tokaj, las terrazas. Tokaj Asszú, el famoso vino postre de Tokaj. Sí, sí, es el producto más conocido de Hungría. Creo que el vino de Tokaj, siempre cuando estoy en otro país, todos dicen que Tokaj, casi todos conocen el vino de Tokaj. Y la elaboración es muy, muy interesante. La producción de Tokaj, de Asszú, depende del desarrollo de un hongo que se llama botrytis o podredumbre noble. Y para tener ese hongo, botrytis, necesitamos condiciones húmedas durante el otoño, que desde septiembre hasta los finales de noviembre, cada mañana hay humedad y nieblas en la región de Tokaj. Y luego necesitamos el sol para secar las bajas de los racimos. Ese hongo, el botrytis, hace perforaciones pequeñas en la piel de las bajas porque el hongo quiere buscar agua dentro de las bajas. Y el agua se evapora, así el jugo se concentra en el interior de las bajas. Y ese jugo va a ser muy dulce con alguna acidez también. Y este proceso de humedad y luego secar las bajas hace que las uvas se arruguen y se vuelvan dulces. Y tienen estas bajas arrugadas, podemos comer también. No tienen buena pinta, pero el sabor es fenomenal. Tienen un sabor de miel, de pera, muchas frutas, jengibre, azafrán, cera de abejas, limón, naranja, es muy, muy interesante. Sí, y Asszú llamamos entonces estas bajas atacadas por el botrytis, por el hongo. En la imagen a la derecha podéis ver la maduración de la uva. No sé si lo podéis ver bien. Es uva del mismo racimo y es la evolución también. Por ejemplo, es un Furmint y la primera baja, donde está dry, lo recogimos para hacer vino seco. Lo recogimos en septiembre. Luego es el mismo racimo, la misma uva. Luego recogimos en octubre las uvas ya más maduras para hacer cosecha tardía o vino dulce. Y al final, en noviembre, recogimos uva por uva las bajas arrugadas. En la imagen arriba a la izquierda podéis ver un racimo en la mano de una señora y generalmente son las señoras que recogen las uvas arrugadas
uva por uva, uno por uno. Y las señoras son mucho mejores en este trabajo que necesita paciencia, dedicación. Y hay que destacar que este hongo ataca las uvas y los racimos en diferentes etapas. Así en este racimo podéis ver bajas, uvas sanas y arrugadas. Y el hongo ataca en diferentes etapas, así hay que recoger uno por uno y después en una semana tenemos que volver al viñedo y recoger de nuevo más uvas. Sí. Sí, esto requiere también mucha experiencia, paciencia y talento para recoger las mejores uvas. Aquí ya podéis ver racimos más arrugados. Es el famoso azul, bajas de azul. Y cuando ya tenemos una canasta llena de uvas bajas de azul y hay que elaborar el vino, estas uvas arrugadas colectamos en contenedores grandes y el líquido o el jugo que sale bajo de la presión propia de las bajas llamamos esencia. Es el jugo puro de la uva y lo ponemos inmediatamente a botellas, contenedores de cristal grande, lo ponemos debajo de la tierra en las cavas y dejamos ahí durante 5, 10, 15 años y es puro jugo y no hay que hacer nada. Y esto se llama esencia, que actualmente es el vino más caro del mundo. Esencia ya no tiene mucho alcohol, tiene solamente 1% de alcohol, pero tiene un nivel de azúcar entre 700 o 900 gramos por litro. En los tiempos, en el pasado lo vendieron en las farmacias y esencia acostumbramos beber con un cuchillo solamente. Porque es tan dulce, es muy rico. Y es muy, muy caro. Este es el problema. Bueno, entonces tenemos la esencia, pero seguimos teniendo las uvas arrugadas en el contenedor. Pero ya son muy arrugadas, muy secos. Así hay que añadir vino nuevo, que puede ser dulce o medio dulce, a estas uvas. Y maceramos durante 2 días las uvas, las bajas. Luego prensamos, hacemos... sí, luego prensamos para obtener el jugo rico de las uvas. Y después tenemos que madurar el vino según la ley y las reglas. Tenemos que poner el azul, el vino, en robles, generalmente de 300 litros. Y, por ejemplo, nosotros utilizamos robles de Hungría, robles húngaras, y de la zona de Tokaj. Y maduramos en las barricas por lo menos durante 2 años. Y después de madurar en las cavas, tenemos que embotellar y en la botella tenemos que madurar 1 año más el vino. Así, según la ley, podemos poner en el mercado un azul 3 años después, por lo menos 3 años después de la vendimia. Pero la mayoría de los productores
maduran durante 5 años, 6 años, porque el vino va a tener más calidad con el tiempo, con la maduración. Sí, así podemos ver que hacer un vino Tokaj y Azu necesitamos, es muy importante destacar que no tenemos botrytis, este hongo, en todos los años, solamente los años con buenas condiciones. Cuando tenemos la humedad, sol, lluvia, este año todavía no sabemos porque tuvimos Azu, tuvimos botrytis, pero ahora llovió mucho y ahora esperamos para el sol y vamos a ver si podemos cosechar Azu o no. Entonces, sí, Azu es bastante difícil y hacer un vino Azu necesitamos las condiciones perfectas y paciencia, recolectar uva por uva y después madurar durante muchos años. Bueno, y como para acompañar el vino de Tokaj, mis favoritos son, por ejemplo, acompañar un vino de Tokaj, un Azu con queso verde o azul, que Stilton, o no lo sé en castellano cómo decirlo, o con un paté de ganso, por ejemplo, o también podemos acompañar con postres, con algo dulce, pero yo prefiero acompañar con algo más, que no es dulce, porque algo más contrario. Y en Hungría generalmente tomamos Azu durante la Navidad, sí. Siempre empezamos la cena con un Azu. Bueno, y ahora voy a hablar sobre mi negocio pequeño que se llama Bodega o Vinos TR, región Tokaj. Somos muy pequeños y nuevos en la región. Empezamos a producir vino en 2013, hace 7 años, y estamos en el pueblo que se llama Tayo. Aquí podéis ver una imagen del pueblo. Es un pueblo bastante antiguo con edificios muy lindos, muy bonitos. Una imagen del invierno de la región. Puesta del sol en el viñedo. Bueno, en Tayo, en total hay 580 hectáreas y alrededor del pueblo podéis ver los diferentes viñedos. Los viñedos en Hungría tienen un nombre siempre y nuestro viñedo se llama Palota, que si lo traducimos significa castillo. Somos 4 personas en el equipo. Yo, mi marido y 2 otros amigos o inversores. Algunas fotos de nosotros. Y el viñedo, que se llama Palota, lo encontramos en diciembre de 2012, así el primer vino que hicimos era de 2013. Es una imagen durante el invierno. En el viñedo tenemos ahora 3.8 hectáreas, que es súper pequeño, muy pequeño, pero es bastante para nosotros, es suficiente para nosotros. Y producimos entre 5 hasta 7, 8 mil botellas. Y tenemos otro 3 hectáreas, pero todavía no está, hay que plantarlo con uva, con vid.
Y la altura es de 180, 190 y hasta 220 metros. Tenemos dos tipos de uvas en nuestro viñedo, Furmint y Harsch-Levelű, las uvas más importantes de Tokaj. Y la tierra, rocas volcánicas, andesit, riolit y las tufas. Hicimos un test, una investigación de los diferentes tipos de las rocas. Y también hay que destacar que nosotros hacemos una viticultura orgánica o ecológica, que significa que no usamos nada, solamente usamos productos naturales y así podemos producir vino biológico o orgánico, ecología. Es muy importante para mí, para respetar la naturaleza. Y la vendimia, sí, ahora estamos en la mitad, casi al final de la vendimia. Empezamos al final de septiembre, el 25 de septiembre, para recoger las uvas para hacer el vino seco. Y ahora está fermentando el vino. Y todavía falta recoger las uvas con botrytis, que queríamos hacer este viernes, pero parece que va a llover, entonces tenemos que hacerlo el jueves o la semana que viene. Tenemos que jugar siempre con el tiempo y sí, durante la vendimia generalmente están en el viñedo 15 personas hasta 20 y todos empezamos muy temprano, a las 5 o 6 de la madrugada, cuando el sol sale, y estamos ahí todo el día. Luego prensamos las uvas y ponemos en los contenedores para empezar la fermentación. Pero es una fiesta, es la culminación del año, la vendimia. Es la época más importante porque durante todo el año estamos mimando la vid, las uvas, y es la culminación. Y la vinificación, utilizamos barricas, robles húngaros de la región, generalmente 300 litros o 500 litros. Tenemos una cava o bodega bajo de la tierra. Y nuestros vinos, solamente algunas palabras sobre los vinos. Tenemos un vino seco, un Furmint, ahora en el mercado en 2017. Ahora no voy a hablar mucho sobre la elaboración de estos vinos. Y tenemos otro, el 2018, que vamos a poner al mercado antes de Navidad. Tenemos un dulce, es una cosecha tardía. Y tenemos Samorodni, que es muy parecido al Osu, pero la única diferencia del Samorodni es que ponemos el racimo entero y prensamos el racimo entero, que tiene uvas con Osu, con botrytis, y tiene uvas sanas. Así, Samorodni es un vino de postre, muy dulce, pero más leve, más ligero que un Osu. Es nuestra jardín. Y esto es todo. Muchas gracias por la atención. Y si tenéis cualquier pregunta o dudas o algo, podéis preguntarme ahora. O luego tenéis aquí mi correo electrónico, mi número de teléfono. Me podéis también escribir.
hago. Muchísimas gracias, Ónico. Realmente súper interesante y te quedo muy agradecido por la excelente presentación. Impresionante. Yo tengo muchas preguntas y ya veo los comentarios de los participantes también. Pero antes de las preguntas, tengo entendido que está presente el señor István Zombori, quien tiene una bodega en Argentina y en Tokai, Hungría. Señor István, si quiere participar, con mucho gusto vamos a escuchar de qué nos cuenta de sus viñedos y de sus bodegas. Señor István, no sé si nos escucha. Sí, escucho, no sé si me oyen ustedes. Buenas tardes. Sí, pero buenas tardes. Ivana Podkivano, casi Chocolomónico. Ivana Podkivano. Bueno, yo soy uno de esos bichos raros que tienen bodega en Argentina y en Hungría. En Hungría nosotros estamos en Ratko, que es muy cerca de Tajo, donde está la bodega de Ónico. Ratko es más conocida por, digamos, es más pequeña, está muy cerca de Mat, que es, digamos, la población. Le sigue Tajo y, bueno, Ratko. Nosotros empezamos un poco antes que ellos, con el apoyo de mi hermano, que él vive ahí, Zombori Tamás. Él vive ahí en las cercanías de Tokai. Él es arquitecto, también nació en Argentina como yo, hizo muchos años de trabajos como arquitecto e ingeniero hasta que decidimos juntos iniciar una bodega para un poco reiniciar una tradición familiar que ya viene desde muchos siglos atrás, que en la época de mi bisabuelo se cortó. Nosotros tuvimos la ocasión de comprar algunos viñedos y bueno, ahí estamos haciéndolos. También tenemos una bodega en Mendoza que se llama Tres Wines, TREZ, que en realidad somos las iniciales de los socios. El EZ es el Esteban Zombori, que es mi nombre. Así que bueno, hacemos Malbec que llevamos de aquí para Hungría y hacemos vinos en Hungría que traemos de Hungría para aquí. En este momento la importación es bastante complicada en Argentina. Justamente hace 15 días atrás he dicho a mis colegas en Hungría de parar una importación que estaba a punto de salir, un pallet entre Osu y Furmin, que estaba a punto de salir para Argentina. He decidido pararlo porque no sé si acá tendremos los permisos de importación y los accesos a divisas, que en este momento es un problema bastante importante en Argentina. Así que estamos, digamos, esperando que aclare. Si se llega a cortar la comunicación, yo estoy en un campo en Uruguay en este momento, así que tengo la señal bastante mala, no porque sea Uruguay, sino porque es un campo, así que estamos muy lejos de una ciudad. Así que háganme alguna señal si es que tengo que repetir algo. Bueno, los vinos que nosotros hacemos en Ratko son básicamente los mismos que hace Ónico, ¿no? Nuestra especialidad es el Osu, es decir, siempre nos especializamos en el Osu y hemos tenido muy grandes vinos, hemos cosechado medallas de oro y plata de decanter con nuestros Osuk, y los vinos secos, Furmint, Haslabelu, etcétera, lo hemos hecho más bien como, ya que tenemos la uva que tenemos para el Osu, no todos los años hay Osu, solamente una parte del Osu, que en realidad es la uva pacificada, no se convierte en pasa de uva. En realidad, la palabra Osu en húngaro, Osu viene de Osolt, significa que se pacificó, se convirtió en pasa de uva en el racimo de manera natural. Bueno, pero gran parte del viñedo no se convierte en Osu, no se convierte en... ¿Qué es Teodora eso? No. La típica botella rosada del agua mineral de Hungría. Extraño Hungría, no puedo ir por la pandemia hace mucho tiempo. Bueno, entonces nuestros vinos blancos surgen como consecuencia de que tenemos también uvas sanas, pero nuestra especialidad ha sido el Osu siempre.
y hacemos algunas especialidades que es muy difícil comercializar, pero son realmente delicias, como el forditage, por ejemplo. Forditage significa segunda vuelta, hacer algo de nuevo, que significa que a la masa de osu, a la que una vez ya, como bien explicó Ánico, se le echa el vino nuevo o mosto encima, y eso tiene un suave prensado y el resultado es el osu, a esa pasta que queda se le vuelve a echar vino, se le vuelve a echar vino nuevo o mosto, y se vuelve a prensar, y de ahí se sacan otros gustos y aromas realmente muy interesantes. Un gran forditage no tiene nada que extrañarle a un buen coñac. No hay nada que imagino mejor que en un hogar en invierno, el fuego en el hogar y tomando una copita de forditage al lado. Es algo realmente espectacular, y se los recomiendo. No lo traemos a Argentina nosotros porque es bastante difícil comercializarlo. Necesita encontrar la novia, y vender un vino que nadie conoce es muy difícil. Así que bueno, en pocas palabras, eso somos nosotros. Tibor, te agradezco la oportunidad también de incorporarme. Yo estuve muy curioso también a ver de la presentación de Ánico. Lamentablemente yo estaba en otro call, así que entré un poco tarde, agarré la segunda mitad, pero fue muy interesante y siempre se aprenden cosas nuevas. Así que bueno, felicitaciones, Ánico, por el proyecto tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isran. Te agradecemos por tu comentario. Y bueno, Shani Poyor se acabó de escribir que es una clase de vinos esta reunión, que realmente yo estoy aprendiendo muchísimo de ustedes. Y bueno, hay muchas preguntas. Yo veo la primera. Si podrías explicarnos, por favor, cómo hacen la clasificación de Puttoñ. Yo sabía que voy a recibir esta pregunta. Puttoñ es muy interesante porque en los años anteriores, en todas las botellas de osu estaban escritos 3 puttoños, 4 puttoñ, 5 puttoños, 6 puttoños. Puttoñ significa canasta en húngaro, o una canasta o mochila. Y originalmente puttoñ lo utilizaron, el puttoño, esta canasta, para hacer la vendimia, y podían poner 27 kilogramos de uvas de bajas con osu. 27 kilogramos para un puttoñ. Y 3 puttoños, 4, 5 o 6 significa que añadieron 3 veces 27 kilogramos de uvas con osu al vino, o 4 veces 5. Cuando recolectamos las uvas de osu, añadimos vino nuevo para hacer la maceración. Así, 3, 4, 5 o 6 significa el nivel de azúcar o la cantidad de las uvas con osu. No sé si lo explico bien. Muchísimas gracias. Y también quiero añadir que desde 2013, hace 7 años, ya no podemos usar las palabras puttoñ en las botellas, según la ley. Y ahora dicen que, por ejemplo, el vino de Tokaji ya podemos producir vino de 5 o 6 puttoños, y tienen que tener un nivel de azúcar por lo menos 120 gramos por litro. Así, ya la ley dice que hay que tener un nivel de azúcar y no el puttoñ, porque esto a causa de que muchos pusieron uvas de baja calidad y solamente me dieron 27 kilogramos y no tenían azúcar. Sí. Así, en los vinos que producimos después de 2013 ya no podemos utilizar puttoñ.
en la botella. Muchas gracias. Acá les muestro una botella de 6 Puttoin, si quieren ver cómo es el 6 Puttoin, dice ahí abajo. Sí. No sé si lo llegan a ver. Sí. Sí. Seis Digamos, en este caso, claro, este tiene 176 gramos de azúcar por litro. Sí. Si normalmente el 6 Puttoin es la categoría de 150 a 180. Es la categoría correspondiente. Es una medida de dulzor. Yo quisiera también preguntar, perdón si no estoy bien informado, pero todos sabemos que el Tokaj tiene denominación de origen. ¿Y qué es actualmente, si podrías comentarnos algo relacionado con este tema? Gracias. Con la denominación de origen, sí. Cuando mencioné las uvas diferentes que podemos cultivar en Tokaj, esto significa que estas son las 6 uvas que podemos cultivar y llamar el vino de denominación de origen protegida, DOP. Yo, por ejemplo, podría tener un Chardonnay o un Sauvignon Blanc en Tokaj, pero no podría llamarlo vino de Tokaj, sino vino del norte de Hungría, porque según la ley y las regulaciones de denominación de origen protegida, esta es la ley, las uvas que podemos usar, también la maduración del osu, que tenemos que madurar durante 2 años en roble, en barricas, después 1 año en botella. No podemos regar ahora en Tokaj. Sí, estas son las regulaciones. Y también cuando hacemos la vendimia y tenemos uvas con osu, tenemos que tirar una fotografía y hay que enviarlo a un que llamamos juez de los viñedos, o es una persona de administración. Heidbiro, sí, y hay que mostrar y hay que decirles que durante esta vendimia tuvimos, no sé, 100 kilogramos de osu, así. Es la autoridad vitivinícola regional. Cada región tiene un Heidbiro que lo llaman juez de la región, pero en realidad su función no es de juez, es la autoridad realmente en temas vitivinícolas en esa región. Una cosa más sobre la denominación de origen, si me permitís. Tokaj fue la primera denominación de origen del mundo. Sí. Antes que las denominaciones de origen francesas, ya en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, Tokaj recibió su denominación de origen. Fue la primera del mundo. Muchas gracias. No sé si Ónico explicaste el vinum regum rex vinorum, o no estaba yo. Sí, expliqué también esta denominación. Perfecto, no, porque perdón, Miklos Casi quisiera. Sí, Tibor, discúlpenme todo el público acá presente, pero yo quisiera saludar a mi amigo Zombori, Dudi, Esteban o Istvan, porque nosotros compartimos todos los primeros jueves una cena en el Club Húngaro donde disfrutamos de estos excelentes vinos 3, y desde marzo que no nos pudimos ya juntarnos por la pandemia, solamente alguna vez por Zoom. Así que un gran abrazo y me alegro muchísimo que hayas venido, porque nosotros ya sabíamos de tus fabulosos vinos Tokaj, pero el gran público acá presente no. Así que gracias, Tibor, por haber dejado mandar un mensaje personal a mi gran amigo Dudi, y que realmente bueno, Dudi, disculpe, él es Istvan, pero los amigos lo llaman así. Así que muchas gracias por este pequeño regalo que me diste para poder haber saludado al amigo. Pero por supuesto. Gracias a ti, Miklos. Relacionado con una pregunta anterior, Susan pregunta ¿qué colocan en lugar de Puttoin? La medida de azúcar. Sí.
colocamos en contenedores las uvas y sí, ahora hay que medir el nivel de azúcar en el vino y empezamos de 100, por lo menos el vino tiene que tener 120 gramos o más para poder, en los laboratorios siempre enviamos las pruebas a los laboratorios y ellos pueden medir el nivel de azúcar. Muchas gracias. Parece que vi que Lotzi ha levantado su mano. No sé si quisiera añadir algo o preguntar. Bueno, quería preguntarle a Ániko si los hongos que se refirió ella solamente se encuentran en Tokaj o están en otras partes de Hungría también. Sí, muy buena pregunta y muchas gracias porque he olvidado decirlo que se encuentra en Tokaj y también en Sauternes, en Francia. Se encuentra y ellos también producen este vino de postre, este vino dulce, pero los vinos de Sauternes, de Francia, no tienen tanta acidez como los vinos de Tokaj. Y para un vino dulce, para un vino de postre, es muy bueno tener azúcar y acidez al mismo tiempo. Y también botrytis puede aparecer desde abril o mayo hasta los finales de la vendimia, pero en la mayoría de las regiones, botrytis, este hongo, es muy mal y ataca las uvas, pero en Tokaj y en Sauternes es una cosa buena para nosotros. Muy interesante, gracias. muchas gracias. Voy a preguntarle a Nico si esa denominación que ella hace de la azul como vino de postre, ¿eso responde a una tradición en Hungría de tomarlo en determinada ocasión al vino, al azul? Sí, es una tradición, pero hoy en día lamentablemente no consumimos mucho vino de postre. Es una pena porque los vinos secos están de moda ahora, son más leves, más ligeros. La mayoría de la gente consume vino seco. Es mucho más común pedir en un restaurante una botella de vino seco. Pero es una pena porque creo que los húngaros deberían consumir más vino dulce y es nuestro objetivo también con nuestro negocio, mostrar a la gente cómo consumir vino dulce, porque es un producto fenomenal y muy único, pero lamentablemente no todos consumen. Generalmente durante Navidad, pero es muy poco, una vez al año o durante fiestas o aniversarios, pero no es muy común, lamentablemente. Ojalá un día casi todos los fines de semana abrirían una botella. Estoy leyendo justo entre los comentarios de la pregunta de Emilio Lukács. Mayor nivel de azúcar es sinónimo de mayor calidad. Si hablamos sobre Tokaj, sí. 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 Hay gente... Esteban, si usted me permite, el torrontés, que es un vino dulce de Cafayate, ¿tiene alguna similitud con esto del azul? No creo. No, Alejandro, porque el torrontés, nosotros tenemos torrontés también. Primero, el torrontés no es un vino dulce. Hay algunos dulces,
el torrontés se ha usado bastante, es decir, hoy se hace con técnicas productivas que antes. Ustedes recordarán, la mayoría de los que están aquí en la playa son de Argentina y la mayoría peinas blancas, veo. Se recordarán los clásicos Echart privado o el Suter etiqueta marrón. Esos eran torronteses muy aromáticos, fuertes. Esos torronteses ya no se hacen más. Hoy en día los torronteses modernos siguen siendo vinos muy aromáticos, pero a su vez bastante muy fáciles de tomar, y son vinos secos en el 90 y pico %. El torrontés es un blend, es una cruza de la uva, de una variedad de criolla argentina clásica con el moscatel de Alejandría. Moscatel también, no el de Alejandría específicamente, sino el moscatel Lunel es una de las variedades que hay en Tokaj también. Pero su componente de moscatel en esa cruza es lo que le da una aromaticidad que también se siente en los vinos en Hungría. Quería agregar un poco más, una palabra más sobre lo que dijo Ániko, sobre la acidez de los vinos de Tokaj. Eso es una de las características típicas de los suelos volcánicos de Tokaj, tener un grado de acidez bastante alta. Esto hace que los vinos blancos se puedan conservar más tiempo que los vinos blancos clásicos. Usted toma un blanco clásico de 5 o 6 años, no se acostumbra en ninguna parte del mundo. Los blancos normalmente se toman jóvenes. Yo ayer aquí justamente abrí una botella de Harsleben nuestro de 2013 y el vino está espectacular. Y eso se debe en gran parte a la alta acidez, más alta que en otras regiones, que le otorgan los suelos volcánicos de Tokaj. Y en cuanto al azu, esa acidez lo hace, en mi gusto, más fácil de beber que el Sauterne, porque ese perfecto balance del dulzor con acidez, que le da ciertos toques cítricos también al azu, lo hace una maravilla, cosa que no en todo, obviamente, no quiero comparar con un Chateau d'Yquem o algo así, que es el Sauterne más grande del mundo, pero los Sauternes son más empalagosos que los Tokaj. Los Tokaj se toman más fácil por la acidez que tienen. Muchas gracias. Justo entre los comentarios, Rocío Pollo ha preguntado relacionado con la acidez. Si es más dulce, también es bueno que tenga un nivel de acidez, pero creo que ya tenemos la respuesta. Muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos la tradición de leer los comentarios con los agradecimientos y bueno, quisiera mencionar que Elsa Blum, vicepresidenta de Hungría en Mendoza, menciona que en Vilain hay una bodega de la familia Blum, tíos de Elsa Blum, del grupo Hungría en Mendoza. Y yo quisiera dar las gracias a Ániko por habernos presentado todas las regiones donde hay viticultura. Yo conozco un poco más la región de Nešmej, que esto no es tan famoso como Tokaj o de Vilain, pero bueno, mi familia tiene vínculos en esta parte de Hungría y Nešmej también es una región de vinos que tiene tradición de la vitivinicultura y muy interesante. Me gustaría saber qué tipos de vinos exporta Hungría en mayor cantidad. Sí, muy buena pregunta. Y me gustaría añadir a las regiones que sin Nešmej también no mencioné, por ejemplo, Sopron, donde hay vino tinto y uvas como por ejemplo Keekfrankosch, Blaufränkisch, que viene de Austria, y Zweigelt. También algunos hacen experiencias con Furmint ahí, y también en el Alföld
en la gran llanura producen vinos de cantidad. Puedo decir que la calidad sí no es tan alta. Y, perdona, la pregunta, ¿cuál fue la pregunta? Tibor, ¿me puedes repetir? Es el exporto. Sí, sí. Por ejemplo, el Furmint de Tokaj es bastante popular y el Ossue vino dulce. Las grandes bodegas exportan mucho. Por ejemplo, nosotros también exportamos a Alemania y a Inglaterra. Creo que Furmint, el seco, es muy importante y el dulce también, el vino de postre. También los vinos, los rojos de Villain, de los grandes productores, como por ejemplo Guerre, Bock, son muy importantes y exportan mucho. Y también yo, por ejemplo, en Inglaterra vi en algunos supermercados vinos de baja calidad de Hungría, generalmente del Alföld, que no estoy muy de acuerdo, que vinos de, no lo sé, 1, 2, 3 euros de Hungría. Y yo pienso que deberíamos exportar más vino de Tokaj y de vinos de alta calidad. Pero los rojos de Villain exportan mucho, de Eger también. Hilltop también. Creo. Hilltop es muy importante, es grande. Y Hilltop y Friedman, por ejemplo, también del Alföld. Muchas gracias. Una pregunta siguiente, Yuya de Mendoza, siendo el Egri Bicover un vino mezcla, ¿qué le da su fama, su historia o también tiene su buena calidad? Sí, muy buena pregunta. Egri Bicover era más famosa durante la época del socialismo o comunismo, por ejemplo, sí. Y buena pregunta, fama o historia, creo que historia. El nombre. El nombre. El nombre. El Bull Blood en el mercado inglés es algo que significaba potencia. Vamos a tomar ese vino, que en realidad nunca fue un vino potente, pero tenía nombre. Sí, pero hoy hay Egri Bicover muy buenos. Hoy hay sí. muy buenos. La calidad se vino abajo en la época del socialismo, pero hoy está mejorando. Era el vino más famoso de Hungría en Inglaterra hace 50 años, ¿no? Hoy. Sí, exactamente. Bueno, la ciudad es hermosa, una ciudad barroca, impresionante, y que creo que todos los que somos húngaros, Eger tiene algo muy especial, y no solo de los vinos, sino de las estrellas de Eger, la novela de Géza Gardoni, que me emociona siempre. Al entrar al castillo está digamos, donde está el epígrafe, se lee que solo su cuerpo y del autor. Creo que yo siempre tengo miedo que olvido transmitir alguna pregunta, entonces les pregunto si ahora tienen la oportunidad de plantear una pregunta, algún comentario. ¿Ustedes creen que Hungría está en un proceso de aumento de la exportación de vinos en este momento? Creo que sí, porque muchos trabajan en mejorar la exportación, porque hay tantos productores en Hungría, miles de productores pequeños, grandes, y no tenemos consumidores suficientes en Hungría para beber tanto vino bueno, y la calidad ya en general está bueno. Así todos producimos vinos buenos, de alta calidad,
y es imposible vender todo en Hungría, porque todavía Hungría en la cultura no está en la cultura de beber una botella o vino con la cena diariamente. Ahora creo que los jóvenes ya consumen más vino, pero por ejemplo mis padres no bebieron vino y casi hasta hoy no beben mucho vino, solamente cuando yo estoy en casa con ellos, pero nunca abren vinos. Así tenemos que trabajar en exportar más vino y hay que mostrar al mundo que Hungría tiene buen vino y de relación precio y calidad. Creo que está al alcance de todos, que no son tan caros como por ejemplo no quiero comparar con un vino francés, el vino húngaro, pero tiene buena calidad y son más baratos. Y hay que mostrar, pero ahora ya veo que en Europa hay una tendencia de abrir a los mercados del este o las regiones que ya no tan conocidos como Italia, España, Francia. Especialmente los jóvenes ya quieren descubrir algo nuevo, uvas nuevas, varietales nuevas, y hay una tendencia de buscar vino húngaro. Todavía no es suficiente, pero espero que si vamos a repetir esta conversación en 5 o 10 años, espero que te puedo decir que la mayoría lo exportamos. Ojalá que podamos volver antes, no es sí. tan lejano. Yo acabé de escribir en la chat la página web de la bodega de Onico y te quedamos muy agradecidos por compartir tanta belleza, tanto valor y realmente nos regalaste una tarde muy, muy linda. Muchísimas gracias. Creo que puedo comentar esto en el nombre de todos. Muchas gracias otra vez por la invitación. Lo disfruté mucho. Estaba un poco nerviosa porque hace mucho tiempo que no hablé en castellano, pero tengo que practicarlo. Y sí, en el futuro, si en el futuro cualquier pregunta me podéis escribir o Tibor tiene mis contactos, podéis escribir a Tibor y él lo reenvía. Para mí cualquier cosa sobre vinos en general o de Tokaj, o ojalá si un día podéis venir a Hungría, mis puertas están abiertas para vosotros, así sería un placer mostrar la bodega y la región. Muchas gracias, Anico. Es un placer para nosotros. Gracias. Sí, porque hay oportunidad para pruebas de vuestros vinos también, yo vi en vuestra página web. Sí, organizamos catas también. Siempre hacemos un camino por el viñedo, por el pueblo, explico la historia. Es una experiencia, sí, las catas, sí. Muchísimas gracias. Pues a todos vosotros, ustedes, les quedo muy agradecido por participar y siempre al final de nuestras charlas yo quisiera llamar la atención al programa de los becarios de Uruguay que están en Montevideo, que hoy también a las 8:30 de la tarde, según horario argentino y de Uruguay, organizan una charla muy interesante y hoy también lo van a hacer. Y bueno, si Cristi está presente, le voy a pedir para que comparte el link para el acceso del Zoom. Y bueno, vuelvo a repetir que estoy muy, muy agradecido por tu flexibilidad en esta hora que te conectaste y realmente muy, muy interesante. He aprendido mucho. Gracias especiales al señor István Zombori
y a Miklós Székely también y a Julio Szabo por llamarme la atención de que István Zombori, pues que tiene bodegas en Tokaji en Argentina. Yo creo que fue una cosa añadida muy particular esta charla. Pues muchísimas gracias. No sé, le pregunto a Cristina si nos escucha, no lo sé. O si no, les comento que en el Facebook, en Historia y Cultura Húngara, están publicados todos los datos de los ingresos a todos los programas de los becarios. Y tenemos nuestro canal YouTube de Historia y Cultura Húngara, donde en todas las semanas, con el permiso del ponente, la grabación de las charlas, normalmente, bueno, con la ayuda de Leonardo Pérez, del Montevideo, subimos, y así, por aquellos también que no han podido participar, pues tienen la oportunidad de poder ver la charla. Bueno, les agradezco a todos por su participación y les invito el martes que viene, en la misma hora, vamos a tener otro programa muy especial que vamos a organizar junto con la Embajada de Hungría en Buenos Aires. Va a ser 3 de noviembre, el Día de la Ciencia Húngara, y pues tenemos la dicha de que varias personas han aceptado nuestra invitación, que van a representar diferentes disciplinas, entre ellos el doctor Miklós Székely, que está hoy con nosotros, también va a intervenir, y pues va a ser un programa diferente, pero también muy interesante. Pues les animo que les agradecería si podrían difundir esta noticia, porque va a ser un evento también muy importante. Muchísimas gracias y... Muchas gracias, Nico. Muchas gracias, Esteban, por estar presente. Gracias a Susi Beseñi, que creo que lo llamó a usted o le avisó que estaba este Zoom. Bueno, gracias a todos. La verdad que es muy un honor para nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Y Esteban, cuando van la próxima. Chao. Gracias. Sí, es difícil. Bueno. Sí, voy a ir. Chao, chao. Muchas gracias. Anikó, majd meglátogatom, ha arra járok. Jó. Én is majd rátkán önöket. Oké. Köszönöm, Anikó. Köszönöm. Viszont. Sziasztok.